Bien, iniciamos la presentación. Como ya hemos concluido el tema de proteínas, sí, creo que no quedó nada para decir, digamos, de proteína en cuanto a lo que significa el programa. Por ahí dimos algunas cosas nuevas, digamos, que salieron en los últimos libros. Y nada más, digamos, está dado todo lo básico, ¿sí? Como siempre les digo, de ahí ustedes pueden con esa base tranquilamente avanzar más en el tema de proteínas, porque es mucho, proteínas es muchísimo para ver, ¿sí? Entonces, como ya tenemos esa base de interpretación de proteínas, podemos continuar con el tema que es enzimas. Por lo tanto, podemos decir que las enzimas, ¿sí? Se decía que las enzimas son proteínas que catalizan reacciones, es decir, que son capaces de acelerar reacciones sin dejar residuos ni degradarse. Ante los nuevos descubrimientos, ¿sí? Ahora definimos como que todas las enzimas son proteínas con la excepción, ¿sí? De un pequeño grupo de moléculas de RNA catalítico. Su actividad catalítica depende de la integridad de su conformación proteica nativa. Esa es definición textual de Leninger, ¿sí? O sea, con excepción de un pequeño grupo de RNA catalítico, sí que se descubrió. Entonces, en general, todas son proteínas. Hay algunas excepciones. Bueno, tuve problemas con mi impresora, no pude imprimir para seguir en orden bien los títulos como siempre venimos siguiendo, pero creo que el Power está bastante completo, así que vamos a continuar. Bien, acá está lo que decíamos, ¿sí? Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones en los sistemas biológicos, o también podemos definir como biocatalizadores, que actúan coordinando los distintos procesos del metabolismo de los seres vivos, ¿sí? Entonces, podemos utilizar esta palabra biocatalizadores, ¿sí? Y evitamos el uso de proteínas. Si decimos proteínas, sí, esta es una... van a encontrar en alguna bibliografía esta definición, pero tenemos que saber que ahora están las excepciones dadas por los grupos de moléculas de RNA catalítico. O sea que, si bien son proteínas de mayor especialización, con un elevado grado de especificidad respecto a sus sustratos, son capaces de acelerar reacciones sin dejar residuos ni degradarse, son las características ¿sí? que presentan las enzimas, y la actividad de muchas enzimas puede ser regular. Hay toda una gama de características de las enzimas. O sea, tienen especialización, especificidad, no dejan residuos y su actividad puede ser regulada, ¿sí? Entonces, lo que siempre vamos a ver, ¿sí? Cuando hablamos de enzima y ingresamos en el tema de las reacciones y ¿sí? de las enzimas, es este gráfico, es clásico este esquema, ¿sí? En el cual me dice que E es enzima, S es sustrato y P producto, ¿sí? Entonces decimos que una reacción en la cual interviene una enzima se produciría de esta manera. La enzima más el sustrato o metabolito reaccionan dando lugar a la formación de un complejo enzima-sustrato y luego sí a la formación del producto y la enzima se libera como tal. ¿Sí? En general, esa es la actividad de una enzima, es lo que decíamos como una de las características fundamentales, ¿sí?
que hablábamos en el paso anterior, que son capaces de hacer las reacciones sin dejar residuos ni degradarse, ¿sí? O sea que la enzima va a actuar, ¿sí?, en la reacción, pero de la idéntica forma en que ingresa a la reacción, interviene en la reacción, ¿sí?, se libera de la reacción, no se ha alterado. También vamos a ver, ¿sí?, que tenemos la constitución de una enzima, va a actuar acompañada de una coenzima. O sea, la proteína propiamente dicha, que va a actuar como enzima, se la denomina apoenzima, ¿sí? Apoenzima sería la parte proteica que va a actuar, la parte proteica de la enzima. Pero generalmente actúa acompañada de un grupo prostético, ¿sí?, que podemos denominar coenzima. La molécula que esta coenzima es de tamaño generalmente de tamaño pequeño. A ver, vamos a ver si podemos buscar el puntero acá. Para que no se nos altere, ¿sí? Esta coenzima generalmente es de tamaño pequeño y se encarga, ¿sí?, de algunos cambios producidos sobre el sustrato. Y la apoenzima más la coenzima forman lo que se denomina holoenzima. Ese conjunto, ¿sí?, es el que va a actuar acelerando las reacciones. También van a ver términos de especificidad de la enzima, ¿sí? Cada enzima tiene una determinada especificidad de acción sobre un determinado sustrato, ¿sí? O sea, no es que cualquier enzima va a actuar sobre cualquier sustrato, ¿sí? Entonces, esa especificidad está localizada en la enzima propiamente dicha, o sea, en la apoenzima. Ahí está localizada. Se caracteriza porque tiene un determinado grupo de moléculas con predominio de las funciones ionizables, ¿sí?, que son las que por atracción y uniones de coordinación se van a unir al sustrato. Entonces, todas las características que tiene. Y eso sería en cuanto o cuando me habla de especificidad del sustrato del programa. Y el sustrato se fija a un lugar definido de la enzima, ¿sí?, como vemos acá, este gráfico de llave, que en alguna manera nos ayuda, pero ya sabemos que esto también quedó en desuso, digamos, se avanzó más en cuanto a este tema, ¿sí? Pero sí nos ayuda a interpretar, por ejemplo, ¿sí?, cuando decimos que el sustrato se fija, el sustrato se va a fijar a un lugar determinado de esa enzima. Y esa región de la molécula recibe el nombre de sitio activo. La molécula de sustrato fijada a la enzima, ¿sí?, va a sufrir una deformación en los enlaces que son afectados por la reacción y adquiere un estado tenso, ¿sí? Adquiere un estado tenso en esta situación, desde el cual va a pasar a formar los productos. Este estado de tensión también se conoce como estado de activación y es el responsable de que la enzima reduzca la energía de activación. ¿Sí? Acá este paso es el fundamental de la actividad de la enzima, que es de lo que nosotros nos vamos a encargar hoy de repasar. Bueno, entonces este sería un esquema, ¿sí?, que siempre vamos a encontrar para iniciar la interpretación de la función de una enzima. Este es un esquema que le siguió el esquema de cerradura llave y vamos a ver que en realidad, ¿sí?, la estructura, ¿sí? En la parte de la coenzima que dijo que era un grupo proteico, ¿cuál sería un ejemplo? Prostético. Bien. La coenzima, vamos a ver todo un capítulo de coenzimas, sí, pero dentro de las coenzimas puede estar el ATP, puede estar la coenzima A,
puede estar, hay diferentes coenzimas, ¿sí? A ver, ¿cómo es que actúa esta coenzima, sí? La enzima, ¿sí? Como vemos aquí, tal y cual como vemos acá, la enzima, la proteína, la estructura mayor, digamos, de todo esto, va a tener el sitio de acción en el cual se va a ubicar, como vemos acá, el sustrato. Y la coenzima, si por ejemplo la enzima, la actividad que tiene es una enzima, una transferasa, y va a transferir protones de un sustrato a un producto, entonces la coenzima va a ser la que va a llevar esos protones, ¿sí? Entonces, esa es cómo actúan en conjunto, ¿sí? La coenzima con lo que es la apoenzima. Y denominamos a todo ese conjunto holoenzima. Por eso decíamos por ahí como que ¿dónde estaba? No sé si habíamos descrito en alguna, no lo habíamos dicho nomás al pasar, sí, que el tema de las coenzimas, que eran las que intervenían o se encargaban de los cambios producidos en el sustrato, ¿sí? O sea, se encargan de ayudar en esos cambios en alguna manera, o sea, de transferir, por ejemplo, moléculas, o sea, ser contenedores de esos grupos de protones que luego son cedidos, o de energía que luego es cedida a la molécula, ¿sí? En este caso vamos a ver lo que es la estructura de la proteína en sí, ¿sí? Entonces acá vemos, digamos, ya pasamos de esta forma gráfica, de esta forma de ¿sí? cerradura llave, y vemos que esto es activo, ¿sí? O sea, cambia de forma constantemente, no es fijo, ¿sí? En presencia del sustrato, todo este sitio toma esta posición, ¿sí? En la cual se ubica perfectamente el sustrato. O sea, todo lo que está en azul sería el sitio activo. Y el sitio catalítico, sí, es un entorno favorable, dice, para reducir la energía de reacción, ¿sí? Este es el encargado de reducir la energía de activación. Aquí vemos cómo el sustrato se ubica y sí, vemos que son importantes los residuos aminoácidos, ¿sí? Isoleucina, tirosina, ¿sí? Ven que es como que en translúcido estarían graficándose como cada una de estas saliencias están representando, ¿sí? Lo que son las estructuras de los aminoácidos, ¿ven? ¿Sí? Que dan esa forma para que sea exacto. Esto es dinámico, ¿sí? Adaptan la forma y adoptan esa forma para que el sustrato se ubique exactamente en ese sitio activo, y esas orientaciones es en las cuales se va a producir la actividad enzimática. Este está muy clarito el gráfico como para interpretar, hablan más las imágenes que yo, así que tranquilamente lo pueden ver. Acá tenemos de nuevo, sí, pero ya más esquemático, y estamos con lo que son los residuos aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá la serina, ¿sí? Que tiene un grupo oxidrilo, que ese grupo oxidrilo es el que va a actuar, ¿ves? Aquí, por ejemplo, formando un puente hidrógeno con el oxidrilo de la serina, por ejemplo. O aquí donde se forma una bolsa hidrofóbica, porque se recuerdan que estas eran las cadenas hidrofóbicas, entonces se forma una bolsa hidrofóbica por valina, lalina, leucina, ¿sí? Y es en esos sitios exactos donde se va a disponer los aminoácidos del sustrato. Por ejemplo, acá se forma un puente salino, ¿sí? Entre un grupo carboxilo y un grupo amino de la lisina, de lo que todo esto sería así la proteína o apoenzima. Entonces,
Vemos aquí lo mismo, ¿sí? Como el sustrato se ubica en el sitio activo y acá vemos de qué forma, ¿sí? Las reacciones débiles que se producen para dar lugar luego a la formación de los productos. Bien, para interpretar todo este tema, tenemos que recordar un poquito sobre equilibrio químico y energía química. Ustedes ya vieron equilibrio químico o van a ver ahora, no, ya vieron en seminario, ¿sí? De todas maneras, estos conceptos de equilibrio químico y energía química los van a reforzar en los seminarios, ¿sí? Pero bueno, vamos a recordar algo que por ahí es muy reiterativo, pero para no olvidarnos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una reacción, reacciona A más B, por ejemplo, ¿sí? Se produce C más D, que serían los productos, entonces tenemos reactivos y productos. ¿Sí? La velocidad de esa reacción, ¿sí? Es igual a la constante 1, que sería, ¿sí? La que iría en este sentido, la constante 1, por la concentración de A por la concentración de B. Y la velocidad 2 es la que está dada en este sentido, por lo tanto sería la constante 2 por la concentración de C sobre la concentración de B. Si nosotros igualamos, ¿sí? Esa ecuación, porque la velocidad en este sentido es igual a la velocidad en este otro sentido en el equilibrio, entonces hacemos la igualdad, despejamos las K y determinamos nuestra K de equilibrio. K1 sobre K2, llamamos a esa constante 1 sobre constante 2, constante de equilibrio. Por lo tanto, me queda definido que la constante de equilibrio es igual al producto de la concentración de los productos sobre el producto de la concentración de los reactivos. ¿Sí? Recuerden, el producto, ¿no? No ni más, ni menos, ni dividido, nada. Por ahí algunos se molestan, pero pasó en algunos parciales que me preguntaron, profe, ¿era más o menos? Bueno, estamos aclarando, producto de los productos sobre producto de los reactivos. Bien, eso a modo de repaso, es según la ley de Banov y muchos detalles más, pero bueno, para lo que nosotros necesitamos aquí, para interpretar el tema de la actividad de las enzimas y recordar algunas cosas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Con el ácido acético y con el etanol, ¿sí? La formación de un producto. Y luego acá la constante de equilibrio, que es igual al producto de los productos sobre el producto de los reactivos. De adrede está puesto el agua para que recordemos que los disolventes, en caso como el disolvente universal es el agua y acá se dio como producto agua, no va, ¿no es cierto?, en el cálculo de la constante de equilibrio. Y bueno, acá como si iniciamos en este sentido o en este sentido, igual vamos a llegar a un equilibrio, ¿sí? O sea, si ponemos los reactivos en este y hacemos reaccionar en este sentido, o ponemos como reactivo estos y hacemos reaccionar en este sentido, de todas maneras vamos a llegar a un equilibrio haciendo las coordenadas de reacción, pero lo que va a variar va a ser el delta de G, que después vamos a ver, así que por ahora solamente ese concepto en general. Y bueno, el delta de G, que es el delta de G, la variación de energía libre, que es lo mismo decir delta de G o decir delta de F. El delta de F es igual al delta de F estándar más RT logaritmo nepeliano de la constante de equilibrio, C por D, A por B. Si no está en el equilibrio, tenemos que usar las concentraciones que me dan. Entonces, se puede producir trabajo durante su transición al equilibrio. O sea, estas reacciones pueden producir trabajo en su transición hasta el equilibrio.
¿sí? Por eso es que acá está desglosada las concentraciones, no ponemos K de equilibrio, porque la K de equilibrio está dada por este delta de F. Bueno, todo esto viene de la termodinámica, ¿sí? Repasamos un poquito. Primer principio de la termodinámica que nos dice que ¿qué dice el primer principio de la termodinámica? De muchas maneras lo podemos definir, ¿cierto? ¿Alguien? Primer principio. Cuando se la diga van a decir, ah, cierto, sí. Bueno, hay diferentes formas de expresarlo. Si la energía total del universo permanece constante, todas las formas de energía son interconvertibles, la energía no se crea ni se destruye. ¿Sí? Bien, según el primer principio de la termodinámica, si nosotros consideramos un sistema, ¿sí? Un sistema que puede evolucionar de un estado a otro, ¿sí? Acá está. Este grafiquito me gustó por el hecho de que aquí me está indicando claramente, ¿sí? Si yo sobre ese sistema, ¿sí? Le doy calor, ¿sí? O sea, el sistema va a absorber el calor, el sistema es endotérmico y el calor sí va a tener un signo negativo, perdón, positivo, mayor que cero, le estoy diciendo al revés, mayor que cero. Si ese sistema real libera calor, en lugar de que yo le dé calor, ¿sí? Si ese sistema está liberando calor al medio, ese sistema es exotérmico, tiene un signo negativo. Si el sistema realiza trabajo, ¿sí? Sobre el medio, no, perdón, es al revés. Bueno, si realiza sobre el medio, o sea, el sistema es el que realiza el trabajo, el signo es negativo. Por el contrario, si el trabajo se realiza desde el medio, ¿sí? Hacia el sistema, va a ser positivo. Por eso es para recordar los signos que nosotros veíamos, ¿sí? Entonces, positivo cuando ingresa, en síntesis. Negativo cuando sale, para no hacer más lío, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí? El sistema, si aplicamos calor a un sistema, ¿sí? Va a evolucionar de un estado 1, todo sistema evoluciona de un estado 1 a estado 2. Entonces, tenemos un calor absorbido, ¿sí? Se va a producir trabajo, y dentro del sistema va a haber una variación de energía interna, ¿sí? Porque este sistema tenía energía, aplicamos calor, hay una variación de energía interna y ese sistema puede producir trabajo. Según las ecuaciones de termodinámica que nosotros teníamos, ¿sí? Esto lo podemos escribir así, ¿sí? Variación de calor, ¿sí? El flujo de calor al sistema de sus alrededores, signo positivo, el cambio en la energía del sistema, delta D, y el trabajo efectuado al medio. Dijimos que lo que entra positivo, lo que sale negativo. Por lo tanto, esto podemos hacerlo análogo a la entalpía. Y acá podemos decir que la entalpía, el calor sí que ingresa, ¿sí? Que me va a definir las ecuaciones endotérmicas y exotérmicas, lo definimos con la ecuación de estado que es la entalpía. Entonces la entalpía va a ser igual, de nuevo, energía interna sigue siendo energía interna. El diferencial de trabajo lo podemos reemplazar por presión por delta de B, variación de volumen. ¿Sí? Se reemplaza esa ecuación. Si trabajamos a presión constante, ¿sí? Este sistema, esto es cuando trabajamos, perdón, a presión constante, ¿sí?
Podemos desglosar, decir que la entalpía es igual en el estado 1, es igual sí, a la energía interna en el estado 1 por la presión 1 por el volumen 1, más la presión 1 por el volumen 1. Lo mismo para la situación 2, entalpía 2 igual a energía interna 2 más P por B2. Hacemos la diferencia, el diferencial de delta de entalpía va a ser H2 menos H1. Resolvemos matemáticamente. Acá está bien, sí. Matemáticamente resolvemos esto porque reemplazamos H2 es todo este término, H1 es todo este término que se reemplaza acá y se despeja, se sacan paréntesis, me queda con los signos correspondientes, se saca factor común presión y como esa presión constante, delta de H es igual a delta de E más P por delta de B. ¿Sí? O sea, este delta de E sería delta de E y acá me decía presión por la variación de volumen. Es la ecuación de entalpía, para recordar un poquito lo que ustedes ya vieron, disculpen que las arburre con termodinámica, pero es lo que quiero es que les quede estas ecuaciones finales, más que todo, ¿sí? Más allá de lo que ustedes habrán deducido de otra manera y habrán interpretado de otra manera. Por el segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Que hablamos de en este caso, el sistema que va a realizar un trabajo útil y va a haber una variación, ¿sí? Va a haber un ingreso de una temperatura, digamos, de calor que me va a dar, que va a estar medido en una temperatura 1 y una salida de calor que podemos medir con una temperatura 2. Y entonces se hace esta ecuación de trabajo, se realiza la ecuación del trabajo, en la cual, por ejemplo, esto es para una, no veo si hay, bien, esto es, por ejemplo, decíamos que se va a producir trabajo, por lo tanto, podemos definir como si el calor por la temperatura 1 sobre la temperatura 1, calor sobre temperatura 1 sobre temperatura 1, que sería todo lo que ingresa, menos el calor por la temperatura 2 sobre temperatura 1, que sería la fracción de calor que está saliendo del sistema. Se simplifica T1 sobre T1, me queda calor por temperatura 2 sobre temperatura 1, y me quedaría esta ecuación, ¿sí? Bueno, acá sí se puede decir que el trabajo es menor que Q, dado que a Q está restando todo este sistema. Entonces, definimos todo esto como la energía perdida en el proceso de transferencia, ¿sí? Y dentro de esa energía perdida aparece lo que me define la segunda ley de la termodinámica, que es, ¿sí?, la entropía, que es la energía calórica no aprovechada. Por lo tanto, el trabajo útil decimos que es a Q igual a Q calor menos T2, ¿sí?, sobre Q sobre T1. Y este decíamos que era delta de S. Por lo tanto, si reemplazamos, el trabajo útil es análogo, ¿sí?, de la variación de energía libre, el calor es análogo de la entalpía, menos la temperatura por, ¿sí?, esta variación de energía calórica no aprovechada, que es la entropía. Y aquí tenemos la ecuación en forma resumida, ya sé que ustedes lo vieron más detallado, pero acá tenemos la ecuación que nos interesa a nosotros. ¿Cómo relacionamos la variación de energía libre con la entalpía? Perdón, con la entropía y con la entalpía. Estoy al revés. Variación de energía libre, variación de entalpía y variación de entropía, ¿sí? Porque el segundo principio de la termodinámica, ¿qué nos decía?
que, ¿sí?, la entropía siempre va en aumento, ¿sí? O sea, bien, entonces esas son las ecuaciones que quiero que recuerden. Bien. La variación de energía libre o delta de G es lo que a mí me da o me habla sobre la espontaneidad de las reacciones, si una reacción es espontánea o no. En cambio, la entalpía, ¿qué me decía? Si una reacción es exotérmica o endotérmica, ¿sí? Esa es la relación, por eso está bien clarito acá relacionado con el calor. Entonces, la entalpía me está dando si la reacción es exotérmica o endotérmica. Las reacciones van a ser, ¿sí?, espontáneas o no espontáneas, va a estar dado por la variación de energía libre. O sea, cuando este delta de G sea negativo, va a ser una reacción exergónica o espontánea. Y cuando sea positivo, va a ser endergónica o no espontánea. Bien, todo eso para llegar a esta última parte que quiero que recuerden, ¿sí? Obviamente que termodinámica es muchísimo más, pero bueno, lo que vamos a utilizar nosotros es eso. ¿Qué más tenemos? Sí, de exergónica, endergónica, que me hubiese gustado ponerlo acá, pero no lo puse. De todas maneras lo van a ver ustedes en el seminario, lo van a ver, van a hacer ejercicio y recuerden eso, ¿sí? La variación de delta de G. Acá es delta de F, no delta de E, está mal esto. Bien, entonces hablábamos de reacciones endergónicas y reacciones exergónicas. En este caso me está hablando del hecho de cómo se puede transformar una reacción que pasa en los sistemas biológicos. Todas las reacciones, como van a ser en general de constitución, o sea, no de catabolismo, sino de anabolismo, van a ser endergónicas. Por lo tanto, para que se produzcan esas reacciones que necesitan energía, tienen que ir acompañados de una reacción exergónica. Eso se da en los sistemas vivos, ¿sí? Acoplamiento de reacciones. O sea, una reacción endergónica se acopla a una reacción exergónica para que se produzca. ¿Por qué? Porque los sistemas vivos no pueden aumentar su temperatura indefinidamente, ¿sí? Tenemos una temperatura en la cual se tiene que mantener. También el pH. Entonces, por eso son todas estas modificaciones que hacen a la diferencia con los sistemas que ustedes veían en inorgánica. Luego tenemos, creo que hasta ahí vimos la parte de termodinámica que nosotros un repasito vamos a utilizar en la materia. ¿Qué más tenemos? Esto es la parte de catalizadores, creo que. Bien, sigamos. Estas reacciones, sí, como veíamos, para que se produzcan van a necesitar vencer una cierta cantidad de energía. O sea, para que pase de sustrato, tendría que estar aquí la S, luego lo vamos a ver, a producto, tiene que vencer una cierta cantidad de energía. Y esa energía, si a vencer, me va a dar y va a estar en relación directa con la velocidad de la reacción. Si esa energía es, como está graficado acá, tiene este valor sin catalizador, el catalizador que va a hacer disminuir ese valor de energía para acelerar la velocidad de la reacción. Bueno, este grafiquito está un poco feito, por no decir feo. Vamos a ver algo. Ay, no lo tengo. Bueno, más adelante los tengo. Aquí está
como el acoplamiento energético, y de lo que hablábamos, del acoplamiento energético y los compuestos ricos en energía, ¿sí? Entonces, cuando decíamos que una reacción endergónica necesitaba de otra reacción, que era lo que decíamos acá, una endergónica necesitaba de una reacción exergónica, en general las reacciones exergónicas van a estar dadas por los compuestos que son denominados ricos en energía, o porque su acoplamiento, ¿sí?, es rico en energía, o sea, el enlace que tienen produce ese almacenamiento de energía. Y uno de los más conocidos, el más importante, el que cuando yo siempre le digo, si ustedes le preguntan un compuesto rico en energía y en ese momento no se acuerdan varios, seguro que el ATP sí se lo van a acordar. Y cuando hablamos de ATP, hablamos que está constituido como, ¿sí?, por un nucleósido, ¿sí? Y ese nucleósido está constituido por una base que puede ser púrica o pirimidínica y un azúcar, nosotros ya vimos azúcares o hidratos de carbono, una D-ribosa. Entonces, una D-ribosa que se une a una base que puede ser púrica o pirimidínica, da lugar a un nucleósido. En este caso es una base púrica que es la adenina. Entonces tenemos como base la adenina, ¿sí?, que se une a la D-ribosa con pérdida de una molécula de agua, da lugar a la formación de este nucleósido que, como dice acá, es la base más el azúcar. Pero el ATP es un nucleótido. Entonces ese nucleótido tiene que unirse, ¿sí?, a grupos fosfatos a través de uniones fosfóricas y formar, ¿sí?, y el nucleótido. ¿Sí? Por una simple letra es la diferencia. Entonces, ya tenemos el nucleósido, ¿sí?, y aquí tenemos el nucleótido o adenosintrifosfato. Tenemos la base que se une, ¿sí?, al azúcar, y el azúcar que se une por uniones éster, en este caso, a 3 grupos fosfato, 1, 2 y 3. Uniones éster fosfórica, diéster fosfórica. Por eso es adenosin, que viene de la adenina, adenosin trifosfato. Estas uniones son las uniones ricas en energía. Entonces, para que una reacción se produzca, se acopla al adenosin trifosfato, el ATP. Bueno, acá tenemos lo mismo que habíamos anunciado. ¿Y cómo? Por ejemplo, la glucosa más el fósforo inorgánico reaccionan dando lugar a la formación de la glucosa 6-fosfato. Y acá está indicando que su delta DF es positivo, por lo tanto es endergónica, ¿sí? Se acopla con el ATP, que el ATP se disocia dando ADP más fósforo inorgánico y libera energía, porque esa reacción, como vemos aquí, tiene signo negativo, por lo tanto, libera energía. Entonces, hace posible que esta reacción se realice. Si sumamos todo, decimos que la glucosa más el ATP da lugar a la formación de la glucosa 6-fosfato más el ADP. Si hacemos, ¿sí?, el cálculo del delta DF total de la reacción, o sea, sumamos el delta DF1 más el delta DF2, que me da la variación de energía libre total, me tiene que dar un valor 0 o menor que 0, para que esta reacción se vea favorecida en ese sentido. Bueno, lo mismo está acá, pero acá a esta reacción que acabamos de ver, que es la ATP, que pasa a ADP, que le da la energía necesaria para que la glucosa pase a glucosa 6-fosfato, previamente se ha recibido energía de esta otra reacción que es el aldehído glicérico, que por oxidación pasó a ácido glicérico. Bien, y acá está lo que estábamos viendo, yo les decía que estaba feamente graficado, en la reacción de coordinación en función de la variación de energía libre. Por ejemplo, este es para glucosa
6-fosfato, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Glucosa 6-fosfato. Entonces, necesita, ¿sí?, tener esta variación de energía, perdón, siempre este es referido a algo, ¿sí? Referido a una, se tomó estos valores referidos, por eso son delta de G. En esto tiene esta variación de energía libre y el ATP y el ADP tienen esta variación de energía libre, ¿sí? Es mayor. Por lo tanto, cuando se produce va a haber una diferencia entre esta y me va a dar un delta de G negativo. ¿Sí? Y ahí es lo que me está graficando, ¿sí?, la variación de esta energía libre que me tiene que dar un valor negativo. Positivo, negativo mayor, por lo tanto me da negativo mayor. O sea, estas dos combinadas me da esta variación de energía, que hace que la reacción sea posible. Endergónica, exergónica, exergónica. Bueno, aquí había puesto un problemita, pero como ustedes van a ver muchos en seminario, no sé si lo quieren hacer, tenemos la dihidroxiacetona que pasa a gliceraldehído 3-fosfato, se da la variación de energía libre estándar y en las células las concentraciones son distintas de 1 molar. Y ahí están las otras concentraciones. Esto se hace aplicando la ecuación de energía libre. ¿Qué es esta? ¿Sí? La variación de energía libre estándar es igual a menos RT logaritmo nepeliano de la constante de equilibrio. ¿Sí? O sea, esto se da en concentraciones 1 molar. Y de nuevo, la relación de la variación de energía libre es igual, ¿sí?, a la variación de la entalpía menos T por la variación de la entropía, ¿sí?, estándar. O sea, para concentraciones 1 molar. Otra forma de calcular la variación de energía libre, o sea, una es esta. Otra es esta. Delta de FC de estándar es igual a menos N por F por delta de E. Y esta ecuación está relacionando, ¿sí?, este término, ¿sí?, delta de E, la variación de energía potencial. Bueno, N, el número de moles, es un número es un número entero, ¿sí? Número de electrones. Coulombios, ¿sí?, es la unidad del Faraday, ¿sí? Un Faraday son 500 coulombios. Por la variación de energía potencial se expresa, este es de una pila, trabajo de una pila, ¿sí?, por eso acá dice biopila, se expresa en voltios, y los voltios son igual a Joule sobre Coulombio. Coulombio se simplifica como Coulombio y me queda en unidades de trabajo que es Joule. ¿Sí? Bueno, esos son los términos. Otra ecuación de termodinámica que vamos a utilizar, ¿sí? Y vamos a ver cómo se relaciona la variación de energía libre para recordar cómo se relaciona la variación de energía libre con la biopila o variación de energía potencial que se mide en voltios. Todo esto que estamos viendo en detalle lo van a ver en seminario. Y aquí tenemos el diagrama de coordenadas de reacción. En este caso, vemos cómo ya ahora más o menos tenemos el concepto de energía libre. Y ya vimos equilibrio, vimos energía libre. ¿Qué más tenemos que ver? No me quiero alejar mucho del programa. Especificidad de acción vimos. Diagrama de coordenadas de reacción. Bueno, no lo tengo, pero vamos a describir, ¿sí? Digamos ya ahora vamos teniendo los conceptos de variación de energía libre, podemos relacionarlo con la actividad de las enzimas. Decíamos que las enzimas sí hacen que aceleran el proceso por el cual un sustrato pasa así
de un estado basal a otro estado, a su formación como producto. En el paso de sustrato a producto hay una variación de energía libre que está medida, ¿sí?, para cada caso del estado basal del sustrato al estado de transición que se produce en la formación del complejo enzima-sustrato, hay una variación de energía libre. Y desde el estado de transición hasta el estado de basal de los productos hay otra variación de energía libre. La variación de esas dos me da la variación de energía libre estándar, final. Lo que me interesa es este estado de transición que está dado por una cantidad de energía libre que se denomina energía de activación, ¿sí? La energía de activación que vemos aquí como para pasar el sustrato a producto debe vencer esa energía de activación. Aquí es donde intervienen las enzimas. La energía de activación, la catálisis, la reacción de catálisis que produce es que disminuye ese valor de energía de activación. Por lo tanto, por eso se da a mayor velocidad. Aquí vemos como la glucosa, seguimos con el mismo ejemplo, la glucosa más el ATP va a pasar a glucosa 6-fosfato más ADP, ¿sí? Esa reacción, en el medio hay una formación de un complejo que decíamos que era el complejo enzima-sustrato. En este caso, ¿sí?, va a ser el ATP con la glucosa que van a reaccionar, ¿sí? Se va a formar ese estado de activación, que es este, disminuido, con la enzima, y pasa aquí, a la formación de glucosa 6-fosfato y ADP. O sea, en este estado, está la glucosa, el ATP, y no está la enzima, ¿sí?, sin la actividad de la enzima. Y aquí en este estado está la glucosa más el ATP con la actividad de la enzima, ¿sí? Cuando actúa la enzima disminuyendo esa energía de activación. El delta de G estándar se mantiene, no varía, no interviene en el estándar, ¿sí? Sí interviene la enzima en la energía de activación. Lo mismo que se llama también estado de transición por el cual tienen que pasar, ¿sí?, que es la formación del complejo enzima-sustrato. Lo mismo acá, un ejemplo, ¿sí?, de energía-sustrato, donde tiene como dos valles de la formación de energía-sustrato. En algunos casos se da eso. Bien, ahí más o menos el concepto de enzima, de cómo actúa en relación con variación de energía libre. Ay, se murió mi celular. Bien, luego pasamos a especificidad de la catálisis enzimática. ¿Qué dice el programa? Habla de la especificidad, es decir que, como hacíamos mención, que las enzimas, no cualquier enzima va a actuar sobre cualquier reacción, o no cualquier sustrato se va a unir a cualquier enzima, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la especificidad de acción, ¿sí?, se refiere a las reacciones en las cuales van a intervenir determinadas enzimas. Por ejemplo, si tenemos un aminoácido, ¿sí?, que va a reaccionar, ¿sí?, con agua, con pérdida de protones, por lo tanto, se va a producir un proceso de oxidorreducción. Si actúan las alfa oxidasas sobre ese aminoácido, va a dar lugar a la formación de un alfa cetoácido más un grupo amino. Si actúan las oxidasas, es específica para que se produzca ese proceso de oxidorreducción, o sea, la oxidación del alfa cetoácido. Si en lugar de actuar una alfa oxidasa
como enzima actúa una descarboxilasa, lo que se va a producir, ¿sí?, en ese aminoácido es una descarboxilación oxidativa, con lo cual va a haber una liberación de dióxido de carbono, ¿sí?, y una formación de un grupo amino. O si la enzima que actúa, ¿sí?, es una transaminasa, como es este ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos un aminoácido, otro aminoácido, ¿sí? Lo que hace la transaminasa está hablando de la transferencia del grupo amino. Por lo tanto, va a transferir el grupo amino, ¿sí?, de este aminoácido no, este no es un grupo, no es un aminoácido, perdón, este es un alfa-cetoácido, disculpa, este es un alfa-cetoácido. Va a transferir el grupo amino al alfa-cetoácido, dando lugar a la formación de un aminoácido, ¿sí?, dicarboxílico y de un alfa-cetoácido. Va a transferir el grupo amino de este aminoácido a este carbono de este alfa-cetoácido. ¿Sí? Es específico. O sea, la transaminasa va a hacer eso, transferir ese grupo, el grupo amino. Una descarboxilasa va a descarboxilar. Y están actuando todos sobre el mismo sustrato, pero la especificidad de acción me está diciendo que va a producir diferentes, va a intervenir en diferentes reacciones, ¿sí? O sea que no todas las enzimas catalizan las reacciones. Cada tipo de enzima cataliza una sola de las numerosas transformaciones posibles. Termodinámicamente aparte posible. Y luego tenemos especificidad frente al sustrato. O sea que no todos los sustratos se unen al catalizador enzima, sino que existe una selección. O sea, por ejemplo, podemos decir que las beta-galactosidasas o las alfa-galactosidasas se unen a una beta-galactosa o a una alfa-galactosa, por ejemplo. Eso sería a un grupo específico. ¿Qué más tenemos? O sea, no todos los sustratos se unen al catalizador enzima, sino existe una selección, como dice ahí. Esto es lo que se llama especificidad frente al sustrato. Y lo que les acabo de decir también, dentro de ese sustrato puede ser, en el caso de la galactosidasa, un grupo característico. Bien, y aquí aparecen lo que habrán visto y verán muchas veces, la teoría de Michaelis y Menten. ¿Sí? No es Michaelis Menten, sino Michaelis y Menten. Leonor Menten y Maud Menten son los que determinaron la constante, lo que se conoce con el nombre de Km o constante de Michaelis Menten. Y la teoría de Michaelis Menten se asienta sobre esta ecuación que habíamos visto, la ecuación general para las enzimas, ¿sí?, donde me dice que la enzima más el sustrato da lugar a la formación de un complejo enzima-sustrato, y ese complejo enzima-sustrato finalmente da los productos más la enzima como tal. Pero aquí tiene en cuenta las constantes de velocidad de esas reacciones en todos los sentidos, en este sentido y en este sentido. Por eso tiene K1, K2, K3 y K4, ¿sí? Que estas velocidades, a un comienzo de la reacción, está condicionada por la velocidad de la formación de este producto, porque no tengo productos, ¿sí? Entonces va a estar condicionada esta reacción por este K4, que cuando vean ustedes la reacción, la deducción completa, van a ver que eso es importante en la deducción general de la ecuación de Michaelis-Menten. A partir de esta relación de las constantes con los productos y los sustratos, Michaelis y Menten llegan a la ecuación de Michaelis-Menten, ¿sí?,
que me dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por el sustrato sobre Km más la concentración de sustrato. Esa es la ecuación de Michaelis y Menten, que gráficamente se representa de esta manera. Recuerden, velocidad en función de concentración de sustrato, gráficamente sí me da una curva de este tipo que nunca llega a tocar la horizontal de la velocidad máxima. Determinan el valor de Km diciendo que el Km sí es igual a 1/2 de la velocidad máxima. Se da, ¿sí?, cuando la velocidad máxima es 1/2 y está expresado en concentraciones de sustrato, ¿sí? Km se expresa como concentración de sustrato. De esta, la ecuación general, ¿sí?, se deduce, se dice que 1/2 de la velocidad máxima, que decíamos, ¿sí?, 1/2 de la velocidad máxima es igual, se despeja B max, se reacomoda la ecuación B máxima por sustrato sobre Km más sustrato. Se va a simplificar, B máxima me va a quedar 1/2, luego, porque puedo pasar, sí, puedo hacer pasajes de término, por lo tanto me va a quedar solamente 1/2, y puedo hacer por pasaje matemático hasta llegar a despejar la concentración de sustrato. De esta ecuación voy a despejar concentración de sustrato, me queda que es igual a 1/2 por Km más concentración de sustrato. De donde, ¿sí?, se sigue despejando y se llega finalmente a que Km es igual a concentración de sustrato. Por eso es que el término de Km, decimos que Km está expresado en concentración de sustrato. Esta curva en un principio es exponencial, es rectilínea exponencial, y luego sí se hace curva, tendiendo a ser horizontal sin nunca llegar a la velocidad máxima. Pero en esta parte es rectilínea, sí. Entonces, cuando tengo 1/2 de la velocidad máxima, determino por interpolación Km. Entonces surge, ¿sí?, y lo que ustedes van a ver, que a partir de esa ecuación, que es la ecuación de Michaelis-Menten, Lineweaver-Burke realizan un pasaje, una transformación para transformar a esa gráfica en la gráfica de una recta con ordenada al origen. 1 sobre velocidad inicial, o sea, invierten esta ecuación, matemáticamente es posible, 1 sobre v inicial, velocidad inicial es igual a Km más, ¿sí?, este término pasa arriba, este abajo, Km más concentración de sustrato, velocidad máxima por concentración de sustrato. Se resuelve esta operación matemáticamente y me queda, acá, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar sustrato con sustrato y me queda esta expresión. 1 sobre velocidad inicial es igual a 1 sobre V máxima más Km sobre V máxima por 1 sobre S. Y esta es la ecuación de una recta que se grafica acá. Ustedes van a hacer esto en el seminario, si es que no lo hicieron, no lo hicieron. Van a hacer esto en el seminario, es graficar. Si yo tengo la velocidad, la invierto y pongo los valores en el eje de la Y. Si tengo la concentración de sustrato, la invierto y pongo los valores en el eje de las X, con lo cual me va a dar la gráfica de una recta. Entonces digo que I es 1 sobre V máxima, ¿sí? I es 1 sobre V, V inicial, no V máxima, V inicial. Eso es I, o sea, los valores de velocidad. 1 sobre V máxima, que acá también lo tengo como 1 sobre V máxima, es la ordenada al origen. Ahí, ese valor. Km sobre V máxima, Km sobre V máxima, Km sobre V máxima es la pendiente. Km sobre V máxima. Es la pendiente. Y 1 sobre concentración de sustrato es X. O sea, la pendiente o M,
¿sí? Entonces nosotros cuando tenemos la ecuación de una recta, ¿qué decimos? Y igual a n más mx, que es la ecuación de una recta con ordenada al origen. Y ya dijimos que es 1 sobre b inicial, km sobre b máxima es m, 1 sobre concentración de sustrato es x, y 1 sobre b máxima es n, que es la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Dónde determinó km? Aquí. Donde se corta el eje de las x, tengo el valor de menos 1 sobre km. Entonces, voy a tener este valor, supongamos que es menos 2, digo que menos 1 sobre km es igual a menos 2 y determino el valor de km despejando. Bueno, esas son las ecuaciones para determinar el valor de km según la primera con esta, Michaelis y Menten, que no es tan exacto como verán. En cambio, Line-Weber-Burke, al transformar esta ecuación en la ecuación de una recta, hacen posible más exacto el cálculo de km. Km me está indicando la afinidad de la enzima por el sustrato. A menor valor de km, mayor afinidad de la enzima por el sustrato, y a mayor valor de km, menor afinidad de la enzima por el sustrato. Bien, creo que hasta ahí tenemos mucho. Hagamos una pausa y terminamos enseguida con enzimas. ¿Les parece?